Vamos a iniciar entonces el tema de soluciones para darle continuidad viendo otra unidad de concentración de las soluciones en unidades químicas y es esta que conocemos nosotros como la normalidad. Cuando hablamos de la normalidad, vamos a decir que es el número de equivalentes gramos del soluto presentes en un litro de la solución y la normalidad la vamos a representar con la letra N mayúscula. ¿Cómo la vamos a expresar? En forma matemática, para establecer nuestra fórmula, decimos que normalidad va a ser igual al equivalente gramo del soluto dividido entre los litros de la solución. Aquí vemos una unidad nueva que es esto, equivalente gramo. El equivalente es una parte muy pequeña del soluto. Y para poderlo hallar, como es algo nuevo para nosotros, entonces vamos a aplicar otra fórmula matemática que es la siguiente. Equivalente gramo del soluto va a ser igual a la masa del soluto, la masa dada en este caso, dividido entre algo que a nivel de química conocemos nosotros como el equivalente químico. Muy bien, el equivalente químico, igual que en el caso anterior, pues no lo conocemos. Entonces, les voy a explicar la forma en que podemos hallar nosotros primero el equivalente químico. Para hallar ese equivalente químico, vamos a hallar la masa molecular del soluto que nos dan. Muy bien. Y lo vamos a dividir dependiendo del caso. Por ejemplo, vamos a imaginar que la sustancia que nos dieron como soluto es una sustancia ácida. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿no? Esto, si es el ácido sulfúrico o el ácido, cualquier tipo de ácido, aquí lo que vamos a hacer es, primero hallamos la masa molecular del compuesto. Bien, hallamos esa masa molecular y la dividimos entre el número, en este caso, de hidrógenos que presenta ese ácido. En este caso sería entre 2, que es el número de hidrógenos que presenta. Puede ser ácido fosfórico, puede ser ácido clorhídrico, bueno, dependiendo del ácido, entonces dividimos entre el número de hidrógenos en ese caso. Vamos a ver otro caso. Vamos a imaginar que no nos dieron un ácido, sino que nos dieron un hidróxido. En ese caso, hallamos la masa del hidróxido. Por ejemplo, si tenemos este que es el hidróxido férrico, FeOH3, hallamos primero que todo la masa molecular de todo este compuesto. Cuando ya tenemos la masa molecular de todo el compuesto, la dividimos entre el número de OHs que tiene él en la fórmula. En este caso, vemos que el número de OHs es 3. Entonces, tomaríamos toda esa masa y lo dividimos entre 3. Muy bien. Pero vamos a imaginar otro caso. Otro caso es que no nos dan ni un ácido ni un hidróxido, sino que nos dan un ion o una sal. En ese caso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar la masa molecular de esa sal o de ese ion y lo vamos a dividir entre el número de cargas que tienen esos iones. Por ejemplo, si hablamos aquí del SO4, él tiene, de cargas tiene -2. Vamos a tomar solamente el número, el signo no. Aquí todo va a ser positivo, es decir, vamos a tomar simplemente la masa molecular y la dividimos entre 2, que es el número de cargas de los iones. Muy bien. Y esa es la forma de desarrollarlo. Entonces, importantísimo siempre, en este caso de normalidad, tener en cuenta qué tipo de sustancia es la que nos están dando para poder desarrollar este ejercicio. Recomendaciones. Bueno, como ustedes observan, acá tenemos 3 fórmulas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos empezar por este lado, es decir, primero hallamos el equivalente químico, después de hallar el equivalente químico, hallamos el equivalente gramo, y cuando hallemos el equivalente gramo, finalmente podemos hallar la normalidad. Quiere decir que yo les recomiendo que empiecen primero por acá, luego hallan este y finalmente hallan este. Pueden hacerlo de esa manera con esas 3 fórmulas. O pueden aplicar un procedimiento matemático que es el de producto de medios igual a producto de extremos. Es decir, tomamos estas 2 fórmulas y las colocamos una sobre la otra y multiplicamos los extremos
por los medios y ahí lo podemos hallar y luego dividimos y ahí ya tendríamos el equivalente gramo del soluto, ¿no? Bueno, ustedes deciden qué procedimiento van a desarrollar. Por ahora vamos a desarrollarlo, entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacerlo en el orden que les indiqué, ¿no? Primero esta y luego esta. Bien, vamos a empezar entonces. Aparentemente se ve que es como enredadito, pero van a darse cuenta que es supremamente fácil desarrollar este tipo de ejercicios. Muy bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aquí tenemos nosotros este ejercicio de normalidad que nos dice calcular la normalidad de una solución que contiene 2,4 gramos de ácido sulfúrico en 250 mililitros de una solución. Muy bien, vamos a hallar los datos. Vamos a hallar los datos. Muy bien. Primero que todo, entonces nos dice, leyendo el ejercicio, nos dice calcular la normalidad de una solución. Quiere decir que lo primero que vamos a hallar nosotros es la normalidad. N va a ser igual a interrogante. No olviden que es mayúscula, ¿no? Muy bien. Calcular la normalidad de una solución que contiene 2,4 gramos de ácido sulfúrico. En ese caso, el ácido sulfúrico viene a ser nuestro soluto. Entonces, aquí vamos a escribir que de soluto tenemos 2,4 gramos. De soluto tenemos entonces 2,4 gramos de H2SO4, ácido sulfúrico. Muy bien. Listo. Ahora nos dieron también la solución. Nos dijeron que de solución tenemos 250 mililitros. Bien. En ese caso, entonces, ya teniendo todos los datos que necesitamos para el ejercicio, vamos a revisar nuestra fórmula y vamos a iniciar por esta partecita de acá. Es decir, vamos a iniciar hallando el equivalente químico. Pero para poder hallar ese equivalente químico, tenemos que conocer la masa molecular de nuestro soluto. En ese caso, nuestro soluto sabemos que es el ácido sulfúrico, entonces vamos a iniciar hallando esa masa molecular. La masa molecular del H2SO4. Listo. ¿Cómo la vamos a hallar? Pues sencillo, ya saben ustedes, tomamos al hidrógeno, tomamos al azufre y tomamos al oxígeno. Muy bien. Vamos a hallar la masa del hidrógeno, ya sabemos que es 1 por el subíndice que tiene acá, que sería 2. 2. Ahora nos vamos con la del azufre. Revisamos nuestra tabla periódica y tiene 32. Y aquí subíndice, el azufre tiene 1. Entonces sería por 1. 32. Y finalmente vamos a trabajar con nuestro oxígeno. Y del oxígeno revisamos y nos damos cuenta que tiene de masa 15,99, 16 por el subíndice de él es 4. 16 por 4, entonces decimos que esto es igual a 64. Sumamos y esto en total nos daría 98 gramos por cada mol de la sustancia. Muy bien. Ya teniendo este dato como tal, listo, la masa molecular del H2SO4, pues ya podemos empezar a hallar nuestro equivalente químico. Entonces vamos a hallar aquí el equivalente químico y decimos que va a ser igual a la masa molecular del compuesto, que en ese caso decimos que son los 98 gramos por cada mol, dividido entre, como es, vamos a revisar. Aquí vemos que es un ácido como tal, entonces vamos a dividirlo entre el número de hidrógenos de la molécula. Bueno, voy a escribirles aquí primero más bien la masa molecular. Muy bien.
la masa molecular, dividido entre el número de hidrógenos en ese caso. El número de hidrógenos que tiene esa molécula. Y ahora sí vamos a reemplazarlo. Ahora sí vamos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces decimos que ese equivalente químico va a ser igual a los 98 gramos mol dividido, en este caso, entre, tenemos 2 hidrógenos como tal. Miren acá el subíndice. Entonces dividimos entre 2. Muy bien. Bueno. Bien, regálenme un minutico, les vuelvo a compartir la pantalla. Ay, esto me borró todo. Bien. Bueno, tocó aquí volver a empezar. Regálenme un segundito. Voy adelantando aquí todo lo que llevamos porque nos borró absolutamente todo. Normalidad es igual a la pregunta. Muy bien. Teníamos de soluto 2,4 gramos de H12CO4. Y de solución, no sé, ¿están viendo mi pantalla? Ay, no sé, qué pena con ustedes. Sí, perfecto, gracias. Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Y de solución, les había dicho que teníamos 250 mililitros. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, entonces, voy aquí a ampliarles esta imagen. Bien. Listo. Bueno, entonces, ay, aquí me tocó volver a borrar otra vez porque... Listo, entonces, bien. Les había dicho que entonces íbamos a tomar, entonces íbamos a empezar hallando el equivalente químico. El equivalente químico era igual a la masa molecular dividido entre el número de hidrógenos del compuesto como tal, en ese caso del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces vamos a reemplazar aquí en nuestra fórmula. Muy bien. Entonces decimos que el equivalente químico va a ser igual a los 98 gramos que tiene el ácido. 98 gramos por mol dividido entre 2, que es el número de hidrógenos que tiene, ¿no? Y si dividimos estos 98 entre 2, esto nos va a dar 49, y ese 49, ¿qué unidades tiene? Entonces vamos a decir que esto es igual a 49 equivalentes químicos. A esto lo vamos a llamar equivalentes químicos. Listo, ya tenemos un primer dato, es decir, ya aplicamos lo de la primera fórmula como tal. Vamos a hallar el equivalente gramo. Ya conociendo el equivalente químico, ya podemos hallar el equivalente gramo. ¿Cómo hallamos el equivalente gramo? Dividiendo la masa que nos dieron en el ejercicio, equivalente gramo, va a ser igual a la masa que nos dieron, que en este caso nos dieron que eran 2,4 gramos de ácido sulfúrico dividido entre el equivalente químico. El equivalente químico que eran estos 49 equivalentes químicos. Muy bien. Dividimos estos. Y en ese caso, esto nos daría como resultado 2,4
dividido entre 49. Esto nos daría 0,049. 0,049 equivalentes gramos. Muy bien. Listo. Ya teniendo nosotros ahora nuestro valor de los equivalentes gramos, entonces ahora sí podemos hallar la normalidad. Pero bien, hay que tener cuidado, ¿no? Porque miren, el volumen está en mililitros y tenemos que pasarlos a litros. Entonces vamos a tomar esos 250 mililitros y lo vamos a multiplicar por 1 litro, sabiendo que tiene 1000 mililitros. Bien, hacemos aquí nuestro factor. Cancelamos unidades iguales, mililitros con mililitros, chao. Y esto nos daría 0,25 litros. Ahora sí, reemplacemos en nuestra fórmula de normalidad. Entonces decimos que la normalidad va a ser igual al equivalente gramo del soluto. Muy bien, 0,049 dividido entre los litros de la solución, 0,25 litros. En este caso, vamos a ver que ese 0,049 dividido entre 0,25, esto nos daría 0,196. En ese caso, decimos que es normal. 0,196 normal. Esta sería la respuesta a este ejercicio de normalidad. Bueno, vamos a empezar con esa parte de la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Cuando el mismo nombre nos está diciendo, la fracción es una parte de la solución. Recordemos que las partes de la solución son el soluto y el solvente. Quiere decir que esta fracción molar puede ser de un soluto o de un solvente. La fracción molar nosotros la representamos con la letra X mayúscula. La fracción molar es la relación que existe entre el número de moles de ese componente, llámese soluto o llámese solvente, y el número total de moles de esa solución. Muy bien. Vamos a empezar entonces acá que tenemos que tener en cuenta unas comunes convenciones o unas siglas importantísimas para ese caso, ¿no? Entonces, vamos a hablar inicialmente de un X1, muy bien, y X1 va a ser ¿qué? X1 va a ser la fracción molar del soluto, ¿listo? Entonces aquí vamos a decir que X1, X ya dijimos que es la forma de representar la fracción molar. Entonces X1 va a ser la fracción molar del soluto. Muy bien. Si tenemos un X1, tenemos que tener un X2. Muy bien. Pues X2, ¿qué me va a representar? La otra parte de la solución. O sea que X2, ¿qué creen ustedes que sería? Que X2 va a ser igual a la fracción molar del solvente. Muy bien. Y además de eso, tenemos que hallar N minúscula. N minúscula, recuerdan ustedes que son las moles. N es moles. Pero si es N sub 1, ¿serán las moles de quién? Del soluto. Perfecto, muy bien, las moles del soluto. ¿Y N sub 2 qué serían? Las moles del solvente. Perfecto, muy bien, las moles del solvente, muy bien. Hay que tener en cuenta todo eso, hay que tenerlo muy presente para poder entender lo que vamos a hallar, ¿no? Muy bien, en ese caso vamos a decir nosotros que para poder hallar X1 en ese caso va a ser igual a ¿qué? Vamos a revisar aquí. X1 va a ser igual a las moles del soluto
dividido entre las moles del soluto más las moles del solvente. Eso sería X1. Muy bien. En resumidas cuentas, X1 van a ser igual a las moles del soluto dividido entre las moles del soluto más las moles del solvente. Muy bien. O podemos simplificarlo de la siguiente manera. Podemos decir que en ese caso, entonces, X1 es lo mismo que decir. X1 va a ser igual a N sub 1, que son moles del soluto, dividido entre N sub 1 más N sub 2. Esa sería la otra manera, ¿no? X sub 1 va a ser igual a N sub 1 dividido entre N sub 1 más N sub 2. Pues que es lo mismo que tenemos acá, pero aquí lo estoy representando en forma abreviada, ¿no? Muy bien. Además de X sub 1, podemos hallar X sub 2. Entonces, X sub 2, ¿a qué sería igual? Ya no tendríamos en el numerador el soluto, sino que diríamos que sería el número de moles del solvente, dividido entre lo mismo que tenemos en el denominador, moles del soluto más moles del solvente. Esa sería la fórmula. Listo, esta sería la fórmula para poder hallar el X2. Muy bien. Entonces aquí vamos a revisar. Primero les doy las fórmulas y ahorita los vamos a aplicar. Si quiero resumir esto, entonces resumidito sería X2 sería igual a N sub 2 dividido entre N sub 1 más N sub 2. Esta sería nuestra fórmula. Abreviando todo. Listo. Y ahí ya la tenemos. Muy bien. Bueno, pero ahora viene la otra parte. Como tenemos X1 y X2, tenemos que hallar un X total. ¿X total a qué sería igual? X total sería igual a la suma de las dos, a X1 más X sub 2. Muy bien. Y aquí en este caso, X total, perdón, aquí este X total va con mayúscula. Bien. X total siempre les debe dar aproximadamente igual a 1. Esto siempre tiene que darles, esto es aproximadamente igual a 1. ¿Listo? Siempre. Es decir, les puede dar 0,98, 0,99 o 1. ¿Listo? Si les da menor a ese rango, quiere decir que de pronto tienen que revisar su ejercicio porque de pronto el ejercicio en alguna parte va a estar algo errado. Entonces, importantísimo tener presente eso. Entonces, aquí les debe dar aproximadamente igual a 1. 0,98, 0,99 o 1. ¿Listo? Muy bien. Estas serán las fórmulas que vamos a aplicar. X1, X2 y X total. Vamos a revisar acá. Bueno, y vamos a hallar también las moles, que también es importante, pero ustedes ya están familiarizados con esa parte. Bueno, vamos a revisar entonces ahora esto en la siguiente parte. Muy bien. Listo, aquí tenemos nuevamente nuestras fórmulas. Bien. Vamos a hacer este ejercicio que dice: calcular la fracción molar total y de cada uno de sus componentes de una solución preparada usando 37 gramos de hidróxido de calcio en 69 gramos de agua. Muy bien. Los datos, entonces, inicialmente vamos a revisar. Nos dicen calcular la fracción molar total. Quiere decir que vamos a hallar un XT primero. Cuéntame, Daniel, y les organizo el video. Gracias por avisarme. Qué pena contigo. Ay, Dios santo. Muy bien. Ahora sí. Vamos a revisar entonces acá y
Vamos a reemplazar ahora sí la fórmula. Ya hallamos N1 y ya hallamos N2. Entonces, ahora reemplacemos aquí en la primer fórmula. Entonces, vamos a reemplazar acá y decimos que N1 es igual, X1 es igual a N1, que son 0,5 moles, dividido entre las 0,5 moles más 3,83 moles. Muy bien, ahí ya tenemos nuestro primer dato. Listo. Aquí entonces, si nosotros hacemos este procedimiento y dividimos X sub 1, va a ser igual a 0,5 dividido entre 0,5 más 3,83. Esto nos daría 0,11. 0,11. Y aquí, como tenemos moles en el numerador y moles en el denominador, ya no nos queda ninguna unidad. ¿Por qué? Porque cancelamos las dos unidades. Entonces, esto por eso se llama fracción molar del soluto. Ahora vamos a reemplazar en X2. X2 es igual a N2, que serían los 3,83 moles, dividido entre N1, que son 0,5 moles, más 3,83 moles. Dividimos estas dos. Y X sub 2 nos daría como resultado 0,88. Muy bien. Fracción molar del solvente. Listo, ya tenemos a X1 y a X2. Por tanto, ahora lo que nos falta hallar es X total. X total, ¿a qué es igual? X total es igual a la suma de las dos, a X1 más X sub 2. Muy bien. Reemplazamos entonces, X total va a ser igual a 0,11 más 0,88 y vean que esto al sumarlo nos da aproximadamente igual a 1, es decir, X total nos va a dar 0,99. Y ahí ya prácticamente notamos que nuestro ejercicio nos quedó bien y ahí ya tenemos nuestra respuesta. Vamos a hablar de la última de las unidades de concentración, unidades químicas de la concentración de las soluciones, y es la formalidad. La formalidad la vamos a representar con la letra F mayúscula. Muy bien. ¿Qué es la formalidad? La formalidad, aquí tenemos que tomar la masa molecular del soluto, de pronto en algunos libros lo encuentran como peso fórmula gramo, esa es la misma masa molecular del soluto, dividido entre los litros de la solución. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a revisar este ejercicio que nos plantean. Nos dice que tenemos 0,163 libras de sulfato del calcio que fueron usadas para preparar una solución al 4 formal. Nos piden hallar la cantidad de solución preparada. Vamos a revisar acá. En ese caso, vamos a tomar los datos que nos da el ejercicio. Entonces, primero que todo, nos dice que tenemos de soluto, ya tenemos el soluto en nuestro sulfato de calcio. Nuestro soluto tiene 0,163 libras. Muy bien. Y nos dice que tenemos una solución cuya concentración se encuentra al 4 formal. ¿Qué es el 4 formal? El 4 formal es lo mismo que decir 4, como tenemos en el numerador masa molecular del soluto, entonces decimos que las unidades de la masa molecular son gramos por mol, dividido entre los litros de la solución. Listo, esas serían las unidades en el caso de la formalidad. 4 gramos por mol sobre litros. Muy bien.
¿Qué nos piden hallar? Nos dicen, bueno, ¿cuánta solución obtuvimos? ¿Cuánto tenemos de solución? Muy bien. En ese caso, ya sabemos nosotros nuestra fórmula. Decimos que la formalidad va a ser igual a la masa molecular del soluto, la M, no olviden que esa M va con la rayita en la parte superior. Muy bien, para que no me la vayan a confundir con la molaridad. Muy bien. Dividido entre los litros de la solución. Entonces, aquí dividido entre los litros de la solución. Muy bien. Aquí tenemos algo particular. Esto no lo dieron, es decir, nos dieron la formalidad. Este valor no lo dieron. Esto pues lo podemos hallar, pero lo que nos están pidiendo en realidad es esto. Esto es lo que vamos a hallar. Los litros de la solución. Muy bien, vamos a despejar. Entonces recuerden que para poder despejar, en este caso, simplemente esta sube y esta baja. Y listo, esa es la forma de poderlo despejar la fórmula. Listo. Entonces vamos a ver a qué es igual el despeje de esa fórmula. Entonces decimos que los litros de la solución va a ser igual a la masa molecular. No olviden que esa masa molecular es la que lleva aquí en la parte superior nuestra rayita, para no confundirla con la molaridad, por favor. Ok, masa molecular dividido entre la formalidad. Muy bien, entre F. Muy bien, listo. Ya la tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo vamos a hallar esta masa molecular. Ya tenemos nuestra fórmula. Ya decimos nosotros que la fórmula era el CaSO4, sulfato de calcio. Entonces vamos a tomar al calcio, vamos a tomar al azufre y vamos a tomar al oxígeno. Muy bien, masa del calcio sabemos que es de 40 y aquí vemos que tiene subíndice 1. Entonces 40 por 1, esto va a ser igual a 40. ¿Listo? Azufre tenemos que es 32 por, aquí el azufre tiene subíndice 1 también, entonces sería por 1, igual a 32. Y aquí nos vamos con el oxígeno 15,99, 16 por 4. El subíndice de él es 4, entonces por 4, esto sería igual a 64. Muy bien. Sumamos 40 más 32 más 64 y esto nos daría 136 gramos por cada mol. Bien, ya tenemos nuestra masa molecular del compuesto del sulfato del calcio. Listo. Ahora sí, vamos a reemplazar la fórmula. Entonces decimos que la solución va a ser igual a la masa molecular, que son 136 gramos por mol, dividido entre la formalidad. ¿Cuánto tenemos de formalidad? Vean, 4, muy bien, gramos por mol sobre litros, para que lo tengan ahí presente, ¿no? Importantísimo las unidades de medida para que la tengan ahí a la mano. Bien, no olviden entonces que siempre las unidades de medida tienen que tener en cuenta la fórmula como tal. Vamos a cancelar unidades iguales. Por tanto, gramos mol y gramos mol, chao, se cancelan. Muy bien. Y dividimos ese 136 entre 4 y esto nos daría 34. ¿34 qué? 34 litros de la solución. Esta es muy sencilla. Aquí importantísimo también que se den cuenta de algo. Vean que el primer dato nunca lo utilizamos. El primer dato que nos dieron del soluto, que eran las 0,136 libras, no las tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no las necesitamos en ninguna parte de la fórmula. Entonces, es para que empiecen a observar qué cosas sí necesitan y qué cosas les van a sobrar del planteamiento que les están dando. Entonces, esas las omiten y ya, listo. Muy bien.
Este es todo el tema de soluciones.